Dicen que lo más eficaz es una política prohibicionista, y es mentira. Cuanto más prohibicionista se es, más adicciones se crean. Nosotros esta legislatura llevamos una proposición no de ley para despenalizar el consumo de drogas y concretamente del cannabis. Y no hubo manera, todo el mundo nos dijo que no, e incluso se rieron de nuestra propuesta. Y nosotros decimos que por ahí no vamos a ningún lado. Con la política prohibicionista no se puede hacer absolutamente nada. Por eso nosotros decimos que necesitamos una regulación social del consumo de drogas, de todas las drogas, para, digamos, regular mejor la calidad y el acceso. Que necesitamos un punto de vista no criminalizado de este tema, para dotar precisamente desde todas las instituciones la información necesaria, y que esa regulación social lo que permitirá precisamente es que seamos todos y todas más maduros, que precisamente no se creen adicciones y que finalmente el rollo que hay en la calle sea otro. La penalización de las drogas lo que supone es la creación de mafias, y lo que significa es precisamente que no haya mejores estrategias públicas para evitar las adicciones. Y es que el problema no está en la droga, el problema está en las adicciones que se crean. Y eso, lamentablemente, en este país aún hay poquita gente que lo entienda.